supuesto, tenemos además el honor de poder contar para hablar de estos temas que tienen que ver con trabajo, con seguridad social, al propio ministro Pablo Mieres. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Victoria? Un gusto. Encantado de estar con ustedes. A las órdenes. Bueno, arrancábamos en un tono bien obvio, ¿no? Con Lucía. Bueno, la situación ya la conocemos. Conocerla no nos da garantía de nada porque seguimos con un montón de incertidumbres, ¿no? Hay varias aristas sobre las cuales podemos conversar y debatir. Una tiene que ver con las certificaciones médicas, el eventual posible o real atraso que hoy está teniendo el propio EPS con estos asuntos. Pero antes, los seguros de paro parciales, el porcentaje de informales que hace un año y pico que por ahí no están trabajando, o trabajaron un poquito y ahora corren el riesgo de volver para atrás. ¿Cómo es el análisis general primero? Después vamos a cosas más específicas. Bueno, en términos generales el mercado de trabajo se ha recuperado. Se ha recuperado, sí, con datos dicen los números, claro, que son los de prepandemia e incluso en algunos indicadores mejor que el último año previo a la pandemia, el 2019. De hecho, si uno toma seguros de paro totales, dejemos de lado los 10.500 trabajadores que están en seguro de paro parcial, estamos en unos 35.700, que es una cifra inferior al promedio 2015-2019, o sea, todo el periodo de gobierno anterior. Es un número, la verdad, que llama la atención y que además obviamente nos alegra porque significa que son menos trabajadores que están en seguro de paro total. Hay 10.500 en el parcial que están trabajando, pero están trabajando a media máquina, a mitad de tiempo o mitad de días. Por otro lado, la tasa de desempleo, que corresponde a noviembre del año pasado, todavía no tenemos los datos de diciembre, tiene una trayectoria descendente desde septiembre, octubre, noviembre. Septiembre estaba en 9,4 y en noviembre se registró 7,4, o sea, 2 puntos menos. Y al mismo tiempo, la cantidad de personas económicamente activas ya está en el nivel prepandemia, porque uno podría decir, bueno, a veces el desempleo baja porque hay menos trabajadores en el mercado. No, la gente ya se ha reincorporado al mercado de trabajo, la tasa de empleo ha aumentado y la tasa de desempleo, ese 7,4, es, yo diría, 1,5 puntos por debajo del promedio de desempleo del 2019. Yeah. O sea, todos esos son indicadores muy positivos. Sin duda. ¿Y los pone en jaque la Omicron? No, yo creo que no. Yo creo que sí hay problemas técnicos como los que tú mencionabas y estamos trabajando para encontrarle la vuelta de la solución, que es que así como la ola anterior afectó muy fuertemente el segundo nivel de atención médica, es decir, la internación y los CTI, ataca muy fuertemente al nivel de atención primaria. Entonces estamos teniendo una demora importante en lo que se llaman las certificaciones de trabajadores que son positivos y que por lo tanto deben dejar de trabajar y a su vez para ser digamos, acogidos por el subsidio por enfermedad requieren de una certificación. Y esa certificación se ha demorado en muchos casos. Porque los certificadores también se están enfermando, o sea, es toda la rosca, ¿no? Y además los servicios de salud están saturados, claro, y demoran en atender. Eso es un fenómeno agudo, no es una cosa que vaya a ser estructural, ni mucho menos. Pero en el caso concreto, para la persona que está necesitando la certificación es muy importante, claro, porque por un lado no puede trabajar, porque dio positivo, pero por otro lado tiene la incertidumbre de si va a ser amparado por el subsidio por enfermedad, que por cierto lo va a ser. El tema es el cuándo. Claro, el tema es el cuándo. Entonces, lo que estamos buscando es algún mecanismo que permita una certificación por vía virtual más rápida, es decir, que de alguna manera, de forma absolutamente excepcional y por poco tiempo, tengamos algún mecanismo que, una vez que hay un test positivo, esa persona pueda acceder a la certificación. Eso es un trabajo, parece fácil decirlo, pero es complejo de instrumentar porque implica modificación de sistemas. Está trabajando en esto AGESIC, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Salud Pública, buscando de qué manera articulamos la respuesta para que
sea en tiempo real. Ese es el tema. Ahora, porque desde el en punto de vista realidad, del- desde el momento en que estaría el certificado de COVID positivo Exacto. en un papel que vas a escanear o lo vas a tener ya digital en tu aparato, ya ahí no corre riesgo de que, che, y si confiaremos en que el que se... Y sí, está el certificado Exacto. ahí. Ahí se disipan dudas. El test es la prueba. Claro. Más allá de que técnicamente tiene que haber una firma médica. Y ahí está un poco también el tema jurídico. Es decir, el médico es el que da fe de que hay un problema de enfermedad. Ahora, el test positivo también da fe de eso. Entonces, el tema es cómo hacemos mientras el sistema de atención primaria recupera su capacidad de respuesta, cómo hacemos para que no se nos queden muchos trabajadores en una especie de limbo. No es que haya ahora, en este momento, muchos reclamos, pero sí conocemos ¿Se están situaciones. anticipando? ¿Se están anticipando a lo que se No viene? creo, porque yo creo que ya existe ese problema, aunque no se haya traducido en reclamos concretos. El presidente del BPS decía, nosotros estamos al día, es verdad, de las certificaciones. Las certificaciones llegan y se da el alta. El problema es el que está esperando esa certificación. Pero, volviendo a la pregunta original tuya, Victoria, eso no creo que signifique afectación de puestos de trabajo. Yo creo que en materia de empleo la cosa está estable, lo que sí hay... En realidad no lo preguntaba, perdón que lo interrumpa, por pérdida de puestos de trabajo, sino por ese entrar y salir de los seguros, ¿no? En el mejor escenario, no perder el trabajo. Pero ya que te hagan ir a teletrabajar, tal vez no sea el mejor escenario para vos por tu realidad, que son todos tan diferentes, o mismo que termines en un seguro de paro parcial, tus números cambian a fin de mes. Entonces, Sí, claro. igualmente suponen incertidumbres y ansiedades, ¿no? Absolutamente. Yo creo que cada vez que ha habido un incremento de la pandemia de la manera que fuera, el de los primeros ámbitos que son afectados es el laboral, sin duda. Eso lo hemos vivido desde que estalló la pandemia en marzo del 20. Y es así, porque el trabajo implica contactos, implica traslados, implica vínculos entre personas, y eso obviamente tiene directa relación con el tema de los cuidados que hay que tener, ¿no? Por supuesto. Panelistas, Fernanda, ¿pregunta o reflexión? No, yo pensando un poco con lo que hacías referencia tú y el ministro, obviamente estamos atravesando una vez más una situación de incertidumbre y que a veces no tenemos las garantías que quisiéramos, pero creo que sí hay un ministerio que también ha demostrado, bueno, en esto de que tú decías, quizás no se está previendo porque el problema ya está instalado, pero creo que en un montón de cosas sí se ha previsto, y cuando se muestran los números, se muestran que venimos con una baja de personas en situación de desempleo, que, bueno, el gran acierto de los seguros de paro parcial, la nueva ley, que eso también me gustaría preguntarle un poco de fomento a contratación de personas jóvenes o mayores de 45, y aún más el estímulo cuando estas son mujeres, y también por el seguro de paro de los trabajadores rurales. Creo que todas esas han sido cosas que han ayudado a mitigar y a mejorar, sin ningún lugar a dudas, la situación de empleo por la que está pasando el país. Entonces, si bien, obviamente hoy, porque tenemos una de las cepas con mayor contagio, que es Omicron, tenemos este tipo de situaciones que se están trabajando día y noche, como lo han dicho, para solucionarlas, bueno, en el largo plazo creo que se ha hecho un montón para mejorar lo permanente y en esta situación de emergencia intentar resolver sobre el piso, Bien, como quien dice. pero preguntaste, está bueno el tema que acabas de traer, la ley para fomentar. A ver, ministro, sobre eso. La verdad que esa ley nosotros tenemos mucha expectativa de que ayude a que haya muchos trabajadores de sectores más vulnerables que puedan incorporarse al mercado de trabajo. Porque, como tú decís, está focalizada en jóvenes que tienen una tasa de desocupación 3 veces más alta que la del resto de la población, y una cosa muy grave, que es histórica, hace muchos años que el Uruguay tiene ese problema. Mujeres en todos los casos, que también tienen una inclusión laboral de menor proporción que los varones, personas con discapacidad, y agregamos mayores de 45, porque ahí hay un problema que no es tanto estadístico, porque cuando uno mira los números, los mayores de 45 tienen una tasa de desocupación baja, muy baja, pero todos sabemos que una persona que tiene más de 45 años, que pierde su empleo,
tiene muchas dificultades para volver. Entonces, para esos cuatro, en el caso de que por género las mujeres, una diferencia a favor, para esos 4 colectivos hay un incentivo a que el empleador contrate diferencial del resto de ¿Cuál es el del incentivo? mercado de trabajo para compensar esa dificultad. Es una estrategia que no es nueva, ha habido leyes de empleo juvenil particularmente, y había una ley de promoción del empleo también. Esto lo que hace es reformular un poco, mejorar en algunos sentidos, y con el objetivo además de darle mucha difusión, porque se ha usado poco, esa es la verdad, las leyes anteriores. Esta recién empezamos a aplicarla. ¿Es un tema de falta de conocimiento, de promoción o de que el incentivo es poco? Yo creo que hay dos. Para que funcione. No, el incentivo no es poco. Llegó al 45% en algunos casos. En algunos casos era muy alto. Hay un problema de falta de conocimiento y un problema de complejidad en la gestión. Es decir, hay que hacer mucho trámite para acceder al beneficio. Eso es lo que hemos tratado de corregir en esta oportunidad. Es decir, tratar de que el trámite sea lo más fácil y simple posible y que se conozca. Vamos a ver, todavía no tenemos números que nos permitan decir esto está funcionando perfectamente, pero es un apoyo. Pero traer la colación estuvo bueno. Sí, y es un apoyo a los más débiles, a los que están con mayores dificultades a priori de ingreso. Lo otro que me parece importante decir es que en el mundo, y en general históricamente, cada vez que ha habido una crisis de empleo, una crisis económica que tiene impacto sobre el empleo, ha habido un aumento de la informalidad, porque una de las estrategias que tiene un trabajador es, bueno, dejo de aportar y me las rebusco como puedo. En Uruguay esto no ha ocurrido. Es una cosa que nos llama la atención a nosotros del Ministerio y que algunos... ¿En cuánto está hoy la informalidad? 23%, entre 22 y 23. Antes de la pandemia era 25. El año pasado nosotros dijimos, el año pasado estoy hablando del 20, en el 2020 nosotros dijimos, bueno, eso debe ser porque mucha gente se fue del mercado de trabajo. Entonces se fueron muchos informales, cayó la informalidad. Sí. Pero ahora no. Ahora ya estamos en un mercado de empleo reactivado y seguimos con un 22-23%. Entonces, algunos especialistas están empezando a investigar si no ha habido, y acá tiene que ver con lo que tú señalabas, que como nosotros dimos muchas señales de apoyo al formal, seguro de paro parcial, prórrogas del seguro de paro, subsidio para el monotributista, si eso no fue un llamador para que mucha gente dijera, bueno, yo de alguna manera tengo que... Hoy conviene más otra crisis de esta y no soporto. Conviene estar en la formalidad. Sí, claro. Ojalá fuera así. Sí, claro. Y en todo caso es un desafío para nosotros cómo incentivamos ese camino a la formalidad. Porque sin duda que cuanto más formales haya, mejor, sí, claro. Porque además son derechos que se tienen en la eventualidad de los riesgos. Así que es un dato interesante, hay que terminar de chequearlo, porque nos llama la atención, una línea de interpretación va por ahí, que las señales que se dieron en estos 2 años han sido, mirá, si hubieras estado formal tenías donde cobijarte, puede ser una explicación, pero igual hay que tener con qué para formalizarse. Y ese es otro desafío que tenemos, cómo logramos hacer más fácil la formalización. Bien. Perdón, hoy una empresa puede obligar, hoy en el momento pandémico en el que estamos, ¿puede una empresa obligar a hisoparse a sus trabajadores antes de ingresar? No. No, era una duda que tenía. Valeria. No, yo creo que el reconocimiento al Ministerio de lo que ha sido el trabajo durante la pandemia es innegable. Y se han buscado herramientas para colaborar en una situación que obviamente nadie podía resolver, ni nadie podía prever que iba a ser de estas características. Y bueno, cada ola nos va golpeando de forma diferente, ¿no? Hoy, por suerte, no implica esos números que mirábamos de casos de CTI, si el CTI desbordaba o lo que sea, pero la realidad es que lo que decía el ministro en cuanto a la preocupación de muchos trabajadores por su certificación, que implica cuándo van a cobrar, ya está esa preocupación previa de que en realidad, por ejemplo, los primeros días no se cobran, entonces cuanto más demore esto, obviamente modifica la economía de cualquier hogar y no es responsabilidad del trabajador, ¿no?, que está esperando tener esos resultados, y tampoco es responsabilidad de los trabajadores de la salud que no pueden hacer más de lo que hacen.
Yo hay una cosa que me quedó el otro día colgada en cuanto a denuncias que habían hecho sindicatos de gastronómicos. Yo sé que el Ministerio ha trabajado muy fuertemente en lo que tiene que ver con la tarea de inspección, Sí. ¿no? Y me quedó sonando, ¿no? Que no lo llegamos a hablar el otro día en el panel, si ustedes han fortalecido los controles, porque vi mucha denuncia vinculada a que hacían trabajar a la gente enferma, que no los dejaban hisoparse y demás. Bueno, y después no volvió a hablarse del tema y me parece algo muy preocupante porque tenemos muchísima gente en esas zonas y que, bueno, o sea, es preocupante que las empresas obliguen. Si el Ministerio ha trabajado fuerte en esto, ¿no? A ver, está muy bien lo que tú planteas, sobre todo porque la cantidad de contagios amerita preguntarse si no hay ese riesgo, ¿no es cierto? O incluso gente que pueda sentir síntomas y que se calle porque quiere seguir trabajando. O porque tiene miedo a represalias, ¿no? Exactamente. Entonces, eso circuló en los primeros días de enero en las redes sociales. A nosotros nos llegó una denuncia de un caso que no era en la costa, digo, porque el tema estaba muy focalizado en la costa, claro, que se corroboró y que por lo tanto se cerró el local, no es en la costa, no puedo decir dónde, porque claro, hay que mantener la reserva. Se cerró el local, se exigió que por lo tanto se resolviera ese problema y obviamente corren el proceso administrativo sancionatorio correspondiente. Por ahora, que yo conozca, capaz que hubo otra denuncia que al final cuando se fue, la semana pasada se nos informó de un caso en Ciudad de la Costa y no se confirmó. O sea que la visita no arrojó esa situación. Pero ustedes estamos a las órdenes de cualquier denuncia concreta, nosotros inmediatamente vamos. Ha habido, por ejemplo, un caso en un edificio donde había trabajadores que estaban limpiando vidrios sin los implementos de seguridad. Fuimos inmediatamente y se suspendió la actividad. Bueno, es lo que tenemos que hacer. Sí, claro. Sí. Bien. Una consulta del público antes de pasar a otro panelista. ¿Quién se hace cargo de la demora en que te den agenda para hisoparte o en que te den el resultado? Que si además te da positivo y tener la certificación, esos días perdidos. Sí. ¿Está previsto? Yo creo que ahí, la verdad, nosotros lo único que podemos resolver por vía automática y excepcional es que uno puede decir, bueno, la fecha del hisopado positivo es la fecha del inicio de la certificación. Pero puede ocurrir, como tú bien decís, que haya una persona que empieza a tener síntomas y que no logra agendarse para el hisopado. No, puede no, es lo que está ocurriendo, te demora días. La única manera la única manera de resolución del tema, entiendo yo, el MSP capaz que tiene más elementos, pero por lo que hemos hablado, la única manera es que un médico en determinado momento, cuando finalmente accede a la persona a la visita médica, logre darle una certificación retroactiva. Puede hacer. A eso quería llegar. Que lo puede hacer. De hecho, hace un rato hablé con una persona que tuvo esa situación y que el médico le reconoció que estaba enfermo de más días atrás. No es fácil, porque ¿de qué manera el médico documenta que la persona venía ya con síntomas? Bueno, hay una llamada al registro de videollamada o de consumo, o quedan en la historia Pero clínica. Estamos en esa situación donde hay algún riesgo de que haya gente muchísimos días que sufra una situación de no protección por algún día. La ventaja que tenemos ahora es que para los que tenemos 3 vacunas, digamos, el tiempo de enfermedad es de 7 días, ya no de 14. Para los que tienen 2 vacunas es de 10 días y solo para los que tienen una o ninguna es de 14 días. Es un criterio que a nivel del Ministerio de Salud Pública está establecido en circulares que tienen los operadores de salud, ¿no? Bien. Pablo. Sí, la herramienta de seguro parcial ha sido muy utilizada y ha sido muy efectiva también, ¿no? Lo es, de hecho lo es. En un momento funcionó, se previó que estaba hasta el 30 de septiembre del año pasado, pero posteriormente se prorrogó esta herramienta hasta el 31 de marzo, con algunas excepciones. No es a nivel general, sino con determinado tipo de actividades, comercio, hotelería y demás. Ahora bien, cabe la posibilidad de quitar de esa lista determinados rubros y ampliarla a otros, porque si bien la situación era diferente hace 15 o 20 días, hoy con el tema de esta nueva variable, la situación puede cambiar.
Y de hecho, la hotelería, la gastronomía y demás, por lo menos hasta la primera quincena han funcionado y funcionado muy bien. Entonces quizás no tengan que ser objeto de ese beneficio en este momento, y ojalá que no lo sea nunca porque quiere decir que estuvo funcionando bien, y variar para otro tipo de rubros. Y la segunda, con respecto a este tema que estamos hablando, así sobre la marcha, ¿cabe la posibilidad de repente con lo que estamos hablando ahora, que aquellas personas que se certifiquen y se compruebe que tienen 2 vacunas se le paguen tantos días por el periodo de enfermedad? Por ejemplo, 3 vacunas, se certifica el 4.º día, pero se le pagan 7 días. ¿Se ha estudiado ese método? ¿Me puede contestar? Aparte son 2, me mataste. Me tengo que ir a la pausa. Y la segunda la está pensando todavía para ver cómo la... Le damos tiempo. Hacemos una pausa y cualquier cosa hacemos un... Vos no te olvides lo que preguntaste porque acá nos vamos a... yo tengo memoria corta. Pausa y ya venimos. Tengas que elegir entre el olvido